Ok, de igual manera tenemos el siguiente ejercicio que es de igual de activos exigibles, un documento. En este caso es un documento por cobrar o documentos por cobrar en moneda extranjera con intereses y penalidades. ¿Qué quiere decir? Si te atrasas, te cobro más. Sencillo, eso es una penalidad. Ya, entonces me dice lo siguiente, importador Montero vende mercadería al crédito. 12.500 firma un pagaré a 90 días fecha con un interés del corriente del 9% anual y 3% anual en caso de incumplimiento. Tipo de cambio 7.1. Cálculos auxiliares. Primer lugar, transformar cálculos auxiliares. En primer lugar, seguir el principio de moneda de cuenta, que quiere decir transformar los dólares en bolivianos. ¿Ya? Los dólares son 12.500, los bolivianos, el tipo de cambio es 7.01. Entonces eso me da un total de bolivianos de multiplicar 12.000 por 7.1, 87. Listo. Primer paso. Segundo, es una venta. ¿Ya? Entonces quiere decir que tenemos que seguir exactamente el mismo esquema del anterior ejercicio. A 101, una venta. Va a aparecer un pagaré, que es un documento por cobrar moneda extranjera. ¿Qué fecha dice que es? A la mecha. No copié qué fecha decía. 19 de marzo. Un 19 de marzo. Más o menos hasta por ahí va a ser. El documento va a ser valorado en 87.625, le sacan el 3%, para el IT le sacan el 87%, para las ventas el 13% para el débito fiscal y el 3% para el IT por pagar. Lo mismo de siempre, ahí no hay ninguna ciencia, no cambia nada. La glosa es lo mismo que el enunciado. Asiento número 2, o bueno, inciso A si quieren le ponen asiento. Inciso A. Dice que es independientemente, lo vamos a hacer todos los ejercicios. El cliente cancela el 29 de junio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el cálculo de los días. Del 19 de marzo al 29 de junio, ¿cuántos días han pasado? Yo lo voy a hacer directo, ustedes lo hacen manualmente, ya saben cómo hacerlo. ¿Ok? Para mí han pasado 102 días. ¿Ok? Del 19 de marzo al 29 de junio. Okay. 102 días. ¿Cuál cabe la diferencia acá? Junio, julio, a 90 días. 19 de marzo. Deben estar bien las fechas, yo supongo. Porque el otro igual dice 29 de junio, a ver. Se pide contabilizar el 29 de junio, el 8 de julio y el 29 de julio otra vez. Ok. Ahora veamos bueno, leamos lo del concepto que dice. Hay modo de giro de letra de cambio a vista. No necesita ser previamente aceptada, solo basta con presentarse el mismo día de su giro o cualquier otro día para exigir su pago. No es muy usual hacer esto en la práctica. O sea, a vista quiere decir que, ok, te cobro apenas te presento el documento o cuando te presento, así. No hay una fecha establecida. Ahora ustedes lo que manejan es a días vista. ¿Qué quiere decir a día o meses vista? Esta modalidad tiene la característica de que el plazo de vencimiento se computa a partir de la fecha de aceptación de la letra. Es decir,
es decir, a la fecha en que se ha visto o que ha visto el aceptante y firmado el compromiso de pagarla. Ya tiene una fecha establecida. A día o meses fecha, esta modalidad, que es la que estamos viendo ahorita, día o meses fecha, esta modalidad, el plazo de vencimiento se computa desde que la fecha, desde la fecha en que la letra fue girada, o sea, desde el momento en que se emitió. ¿Ya? Eso dice, a día o meses fecha. En este caso se... Una pregunta, ¿Sí? ¿es lo mismo con pagaré? Porque este ejercicio es de pagaré. Ajá, no, sí, o sea, acá debería decir para pagaré y para el otro lo mismo. Pero si no me equivoco, tienen la misma modalidad de giro. Vamos a descargarlo esto. No lo tienen en el PDF del licenciado que les pasa siempre. Esto vamos a pausar un rato. Ok, entonces, para resumir, los que se manejan en la materia es a días o meses vista y a días o meses fecha. Los otros casi no se usan. Día o meses vista se computa, dicen, a partir de la fecha de aceptación. Es decir, la fecha en que lo vio el aceptante, en este caso el cliente. Y día o meses fecha se computa desde el momento en que fue girado el documento. ¿Qué quiere decir? Cristianamente, en ambos casos ustedes tienen que sumar más uno. Porque el ejercicio no les está diciendo, el documento se firmó un tantos y fue visto un tantos, como el primero. El primero está a días vista, pero no dice, el documento se hizo un 14 de julio y se entregó un 15 que fue visto el 15. O sea, te está dando a entender que el mismo día se efectuó y se lo entregó. En este te está diciendo, no importa si lo vio o no lo vio, desde el momento en que se firmó, desde el momento en que se emitió el documento se cuenta. Entonces quiere decir que acá hay que sumar más uno. 103 días. ¿Se entiende hasta ahí cómo se hizo el cálculo entonces? Cuando no se suma el más uno, ahorita vamos a hacerlo eso. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta cuando hacen las renovaciones y en acá hay uno de los incisos pide una renovación. Ahí no se va a tomar en cuenta el más uno. ¿Se entiende hasta ahí el cálculo o hay alguna duda? ¿Se entiende? Entonces, primero, siempre, ya saben ustedes, se hace la actualización del tipo de cambio y después los intereses. Que la fórmula ya lo sabemos, bueno, ya se la tienen que saber, ¿está? Ah, listo. El valor contable es el valor del documento 87.000. El tipo de cambio inicial es el que teníamos anteriormente, 7,01, y el tipo de cambio final para el inciso A es 6,99. Reemplazamos en la fórmula 87.625 por tipo de cambio final 6,99 sobre 7,01 menos 1 menos 250. Lo bonito de esta fórmula, como le dije una vez a una alumna, es que esta fórmula te está diciendo si va a aumentar o si va a disminuir el valor. Ahora yo les pregunto, les está diciendo, ok, sale menos 250 bolivianos. Yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué será eso? ¿Un ingreso o un egreso? Un egreso. Un egreso, correcto. ¿Por qué? Porque tu documento va a perder valor. Entonces, la fórmula, lo bonito de la fórmula es que les dice si va a aumentar o va a disminuir la cuenta. Ustedes ya tienen que verlo si es un ingreso o es un egreso.
porque es un egreso en los activos, pero en los pasivos es un ingreso, porque quiere decir que pagarían menos. Entonces ahí ustedes tienen que analizar. Ahora hagamos el cálculo del interés, que también ya lo tenemos acá para que complicarnos la vida. Simplemente, listo, lo colocamos por aquí. El capital, ¿cuánto sería? Pues el documento menos lo que acaba de disminuir, 87.375. O también pueden hacer esto, agarran los dólares, 12.500, por el tipo de cambio actual que es 6.99. Va a salir lo mismo, como ustedes lo vean. Se los dejo a su criterio. ¿Cuánto es la tasa? Dice 9% anual. Ok, 9% anual. ¿Cuánto es el tiempo? Han pasado 103 días. Entonces ustedes calculan interés por los 103 días, dicen 87.375 por 9% por 103 días dividido entre 360. Ustedes dirán, pero el documento solo tiene vigencia de 90 días. Sí, tiene vigencia de 90 días, pero el cliente se atrasó en pagar. No quiere decir que no le vamos a cobrar los otros 13 días. Se le tiene que cobrar porque se atrasó. Entonces hay que cobrarle por los 103 días, que sale un total, ya está ahí calculado, de 2.249,91. Le saco el 87,13,3%. Ese es para el cálculo del interés normal. Pero también tenemos que hacer el cálculo de interés penal, por lo que se atrasó. Ahora yo les pregunto, su documento tenía vigencia de 90 días. Él tardó 103 días. ¿Cuántos días de mora o de penalidad tiene? 13. Entonces, por esos 13 días, aparte hay que calcular otro interés. ¿Cuánto es el valor del documento? 87.000. ¿Cuánto es la tasa? 3%. ¿Cuánto es los días? 3. Reemplazamos acá, decimos 9, ya no 9, 3, ya no 103, 13, y ahí está 94,66. De igual manera le saco 87, 13 y 3%. ¿Se entiende hasta ahí cómo se calcula entonces? Una vez tenemos todo eso, nos vamos de nuevo a nuestro libro y decimos, ok, el cliente, ¿cómo va a cancelar? Va a cancelar con cheque. Entonces quiere decir que va a entrar el dinero en caja porque el cheque está en nuestras manos. Vamos a pagar un interés, un impuesto, correcto, porque vamos a generar un interés. Vamos a dar de baja su documento, correcto, porque el documento ya no va a existir. Vamos a generar un interés ganado. Vamos a pagar impuestos como ser débito fiscal y ITE por pagar, porque por cualquier ingreso que ustedes perciban tienen que generar factura. Entonces, ¿cuánto nos va a pagar este cliente? Pues nos va a pagar el documento. ¿El documento cuánto vale? 87.375. Eso hemos quedado, miren. Ha disminuido 250. 87.625 menos 250, 87.375. Nos va a pagar el documento, nos va a pagar los intereses y nos tiene que pagar los intereses penales. Ahí está. ¿Cuánto es el impuesto a las transacciones? El 3% de los intereses, que ahí está. 1 del interés normal y 2 del interés penal. ¿Cuánto vamos a dar de baja al documento? Pues todo su valor para que desaparezca. ¿Cuánto es el interés ganado? Pues el 87% de ambos intereses. 1, 2. ¿Cuánto es el débito fiscal de ambos intereses? Lo suman los dos. ¿Cuánto es el ITE? Ya lo tenemos calculado. ¿Qué nos falta? La diferencia de cambio, pero como egreso. Cuando es un egreso hemos dicho que van al debe. Pero no lo vamos a registrar menos 200, no tiene lógica, se registra positivamente. Menos 250 por menos 250.
Ahí sumamos para que estén de acuerdo que salió lo mismo. Y ahí está. Sumas iguales. Y así se haría el primer inciso. ¿Se entendió ese primer inciso? Bueno, está el video. Entonces, no. ¿Sí, sí? ¿Se entendió o hay alguna duda? Sí, se entendió. Ok. Ahora, los demás incisos es lo mismo, nomás que con más paso. El cliente cancela su deuda en efectivo, pero un 8 de julio. Miren, se ha atrasado más todavía. Entonces vamos a usar todos los cálculos lo mismo, lo único que vamos a hacer lo más rápido. Todo esto me voy a copiar para no estar haciendo. Ya, inciso B. El inciso B dice, tu valor del documento, ¿cuánto era? 87.000. Son casos separados cada uno. 87.000. El tipo de cambio inicial es 7.01. El tipo de cambio final es 7.02. Ah, en este aumentó, entonces quiere decir ingreso o egreso. Salió positivo. Ingreso. Ah, muchísimas gracias. Calculamos el interés. Para calcular el interés necesitamos el capital. ¿Cuánto es el capital? El valor del documento más la actualización, porque ahora está aumentando. 87.705. ¿Cuánto es el tiempo que pasó? Epa, no he hecho el cálculo de los días ahora. Acá lo voy a hacer. Me había olvidado eso hacerlo. Del 19 de marzo a 100, inciso B. En el asiento inciso B dice que la fecha es 8 de julio. Entonces yo digo acá, mi cálculo en días del 19 de marzo al 8 de julio han pasado más 1, 112 días. Ok, acá mi interés lo calculo por 112 días. Y yo les pregunto, este documento valía 90 días, se tardó 112 días. ¿Cuántos días por demás o por penalidad tiene? 12 días. ¿Será? 22 días. 22 días. Entonces, por 22 días hay que calcular la penalidad. Entonces, yo digo acá reemplazo mi fórmula. 87.750. 9% por 112 días. 87.750 por 22 días. Y ahí ya está calculado todo automáticamente. Listo. Y hago el asiento. La única diferencia que me van a pagar en efectivo. Y el tipo de cambio aumentó, entonces es exactamente lo mismo. La única diferencia que la diferencia de cambio va a ir al haber, ya no al debe. Impuesto a las transacciones, este no va. Documento por pagar, por cobrar, perdón. Intereses ganados, débito y te por pagar. Acá vamos a eliminar esta fila. Y de igual manera que la anterior. ¿Cuánto me va a pagar este cliente? Pues sencillo, me tiene que pagar mi documento actualizado, que es 87.750, más los intereses normales, más los intereses de mora. Tengo que pagar yo el impuesto a las transacciones por mis intereses, que es del interés normal y el interés de mora. Tengo que dar de baja el documento. ¿Cuánto era? 87.625. Tengo que colocar el interés ganado, que es el 87% de ambos intereses, 1 y 2.
tengo que calcular el débito fiscal de ambos intereses, sumarlo, y de igual manera el IT, que es lo mismo que el IT por pagar. ¿Qué me falta? La diferencia de cambio, pero en este caso la diferencia de cambio es un ingreso. ¿Por qué? Porque aumentó el dólar, bueno, aumentó el tipo de cambio. Entonces, ahí tengo mi resolución del inciso B. Listo. ¿Cuadra? Sí, cuadra. Ese sería el inciso B. ¿Se entiende o hay alguna duda ahí? ¿Se entiende? Perfecto. Y sigamos el último. El cliente cancela solo el 40% de su deuda con una transferencia bancaria a nuestra cuenta corriente el 29 de junio, ya. Y por la diferencia renueva un nuevo documento a 30 días fecha en mismas condiciones del crédito original. Ok. Tipo de cambio 698. Perfecto. Entonces, miren, la fecha es la misma que el inciso A. Entonces va a salir los mismos días, los mismos intereses. ¿Ok? Como coinciden las mismas fechas, yo para no estar alargando el ejercicio mucho, voy a copiar todos los cálculos, sencillo, y lo resuelvo acá abajo, para el inciso C. Todo lo mismo. La única diferencia es que el tipo de cambio ha bajado a 6,98. Eso dice, a 6,98. ¿Salió negativo, ingreso o egreso? La actualización. A ver, ¿qué dicen? ¿Salió negativo, ingreso o egreso? Egreso. Ok, perfecto. En los días van a salir lo mismo, 103 días, ¿ya? No nos vamos a complicar, el interés va a salir lo mismo. La única diferencia es que en acá, sí, está bien. El interés, bueno, va a salir distinto, ¿por qué? Porque el capital o el documento ha disminuido más, 87.250 y en el otro era 87.375. Pero ya está todo calculado con fórmula, entonces ya sale automático. Por 203 días y la diferencia acá es 87.250. Listo. Entonces el asiento dice así, asiento inciso C, 29 de junio, dice que el 40% de la deuda va a ser depositada en nuestra cuenta corriente, o sea, va a entrar a Banco, Moneda Nacional y Banco Mercantil Santa Cruz. El saldo va a renovar en un nuevo documento, o sea, va a aparecer otro documento. Y luego lo demás ustedes tienen que calcular el impuesto a las transacciones, el 3% de los intereses. Hay que dar de baja el documento, hay que colocar el interés ganado, el débito fiscal, el IT por pagar. Y como me dijo la compañera, es un egreso, entonces va a aparecer una diferencia de cambio al debe como egreso. Listo. ¿Cuánto nos debe ese cliente? Nos debe 87.250. Dice que el 40% de su deuda va a pagar con transferencia bancaria y el saldo lo renueva a 30 días. Bueno, no especifica si los intereses lo paga o no. Lo correcto es que se pague todos los intereses. Entonces, acá hacemos cálculo de la deuda. Él nos debe 87.205. El 40% y el 60%. Entonces, de eso, le saco el 40%,
60%. El 40% va a entrar a nuestro banco. Pero lo correcto es que también nos pague no solo el 40%, sino todos los intereses a la fecha. Eso es lo común. ¿Querés que te amplíe tu crédito? Ok, págame todos los intereses a la fecha. Nadie en su sano juicio le dice, ya los intereses también déjalo. Entonces yo todo lo voy a sumar. Si el licenciado le dice algo ahí que no había que sumar, bueno, ahí sencillamente ustedes lo corrigen lo que dicen. Mi lógica es que, ok, va a cancelar el 40% y obviamente todos los intereses tienen que cancelarlos también. Va a aparecer un nuevo documento que va a ser el 60% restante, el IT, que es el 3% de ambos intereses, la diferencia de cambio que lo vamos a colocar con positivo, pero en ingresos, el documento inicial que lo vamos a dar de baja, los 87,000, el interés ganado, que es el 87% de ambos intereses, y el débito fiscal, que es de ambos intereses, y el IT, ustedes saben que el IT siempre es lo mismo que el IT por paga. Y listo. Veamos si todo cuadra o coincide. Epa, claro, pues no está sumando todo. Ahí está. Listo. Y ahí estaría ese último asiento. En acá quiero cambiar algo. Documento. Listo. Ahí terminaría todo este ejercicio.